Perfecto. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan por acá. Bueno, buenas tardes en esta parte de la zona horaria, probablemente buenos días en otros todavía, pero que son las 12:58 en la Ciudad de México. Pero bueno, sean todas y todos ustedes bienvenidos a este evento. Voy, permítanme tantito, voy a comenzar diciéndoles que eh, este evento de entrada, mencionarles que es un evento que se está llevando, y estoy muy contento por ello, totalmente en español, como el idioma principal, porque es el evento de América Latina, en el cual vamos a ubicar el showcase para todos aquellos finalistas de World Justice Challenge de esta región. Sin embargo, Finalists of the World canal que ustedes lo pueden ubicar para traducción simultánea al idioma inglés. Está abajo de la pantalla y ustedes lo pueden ubicar ahí en su espacio de interpretación que aparece abajo a la derecha, por si ustedes desean estar en un idioma distinto al español. Perfecto. Muy bien. Comentarles que primero me gustaría agradecerles, por supuesto, a todos los patrocinadores que han hecho posible World Justice Challenge. Como ustedes saben, lo que hacemos en World Justice Project es avanzar el Estado de Derecho en el mundo y lo hacemos desde distintas perspectivas. Por un lado, trabajamos en términos de medir cómo está el avance del Estado de Derecho en distintas dimensiones, pero también nos interesa mucho el progreso de lo que hacen los distintos países en los distintos temas que abarca el Estado de Derecho. Y parte de este trabajo de promoción tiene que ver con identificar justamente cuáles son las mejores prácticas a nivel internacional, identificarlas, promoverlas y buscar un aprendizaje y un intercambio continuo entre los distintos actores en el mundo. Y para eso necesitamos aliadas y aliados alrededor del mundo. En el caso de América Latina, agradecerle mucho al Due Process of Law Institute y al Instituto Igarapé por colaborar con nosotros en general, pero también y en particular, por supuesto, en este evento. Vamos a tener un momento más una conversación con dos representantes, distinguidas representantes ambas de estas instituciones. Déjenme un poquito hablarles más a detalle sobre qué es el World Justice Challenge y qué se hizo en esta edición 2021 que me parece muy interesante. Para nadie es un secreto que estamos, por supuesto, en medio de una crisis sin precedentes. En los últimos 80 años, probablemente la sacudida, el evento disruptivo más importante en el mundo, en todas las dimensiones, en la privada, en la pública, en la económica, en la social, y por supuesto que el Estado de Derecho no es la excepción. Y es justamente en este contexto que hemos lanzado, sabiendo los grandes retos que implica el Estado de Derecho, justamente esta pandemia, hemos lanzado una competencia global, en eso consiste el World Justice Challenge, que tiene el objetivo de identificar, de reconocer, de promover estas buenas prácticas de gobernanza responsable, así como proyectos y políticas de alto impacto que protegen y promueven el Estado de Derecho. Y aquí hay que entender al Estado de Derecho como una responsabilidad compartida de todos los actores y sectores, público, privado, social, y de ahí la relevancia justamente de que este challenge apele a distintas audiencias y a distintos sectores y tipos de organizaciones. Y ustedes van a ver en el showcase que tenemos preparado el día de hoy para ustedes que hay iniciativas y ejemplos de diversas organizaciones de diversos sectores, lo cual es muy, muy, muy interesante. Y como lo decía hace un momento, pues tiene el objetivo justo de apoyar y acelerar la difusión de esos proyectos y políticas vinculados al fortalecimiento del Estado de Derecho. Hay que recordar que además, obviamente, de la promoción que se hace de cada proyecto, se otorgan premios en efectivo. En este caso, $20,000 a 6 proyectos que muestran resultados tal cual destacados y prometedores para un futuro desarrollo y eventualmente para una replicación y para que se amplíen en términos de sus impactos. Los detalles de los proyectos finalistas están en el sitio del challenge, de nuestra página justamente de internet de World Justice Project. Además, obviamente, de que habrá showcases o presentaciones regionales
¿no? Esta es la primera en el caso de América Latina, pero habrá una también para cada región del mundo. Después del último showcase, que será el 14 de abril, se seleccionarán a 5 ganadores por un comité con integrantes de amplia experiencia. Se ha armado una increíble alineación, ¿sí?, de personas integrantes de este comité. Y un ganador será seleccionado con un voto en la red de World Justice Project por su inspiración y por su impacto. Tú puedes, de hecho, solicitar una boleta para votar al ingresar en el foro comunitario. Haz clic en la sección donde dice Vote del foro y puedes completar el formulario que se llama Request of a Ballot, ¿no? Las votaciones empiezan a partir del jueves 15 de abril y se cerrarán el viernes 30 de abril. Es muy importante que lo tengamos en mente y que ubiquemos justamente estos momentos de votación para que podamos participar todas y todos los que tengamos un interés en estos temas. Por supuesto, están bienvenidas a difundir esto para que muchas personas tengan la posibilidad de participar con su voto. Finalmente, uno de los 5 ganadores elegidos por nuestro comité de jueces recibirá el primer premio que hemos nombrado Ruth Bader Ginsburg Legacy Prize del World Justice Project, que se otorgará justamente al proyecto que mejor ejemplifique la lucha contra la desigualdad y la discriminación de género, que está, cuya figura de la jueza Bader Ginsburg es quien mejor ejemplifica todos los valores que están detrás de este principio. Este año el World Justice Project recibió, la verdad, más de 425 proyectos de 114 países. Es decir, esto es verdaderamente una competencia global. Así es de que las organizaciones de experiencias que van a presentar hoy pueden tener la certeza de que la competencia fue dura, fue muy compleja, y el hecho de que estén justamente seleccionados dentro de los 30 para participar en los showcases regionales, pues ya les habla de la calidad y del impacto que eventualmente tendrán estas iniciativas. Y por eso es muy importante para nosotros poder estar con ustedes esta tarde con estos temas, ¿no? Pues tal cual, el showcase de finalistas de la región de América Latina y el Caribe, donde presentaremos y escucharemos a los 8 finalistas, es lo que haremos justamente en las próximas, que será 1 hora 55 minutos. Entonces, por favor, no se vayan, dense tiempo de tomar su café. Yo aquí tengo el mío, más que bienvenidas y bienvenidos. Pongamos muchísima atención porque lo que se viene está muy interesante, ¿no? Y, por supuesto, si tú deseas asistir, quieres ver no solo lo que está pasando en la región latinoamericana y el Caribe, pero quieres ver lo que está sucediendo en otros lados del mundo, pues con esto ahora de nuestra vida remota y digital se hace más fácil. Están programados los próximos 3 para el 31 de marzo, para el 7 de abril y para el 14 de abril, los siguientes showcases regionales, ¿no? Y bueno, ¿qué les parece si hablamos un poco del evento, ya, de cómo vamos a organizar esta conversación para que todas y todos estemos en la misma frecuencia y entremos ya en materia? A ver, vamos a tener como 3 partes. Primero vamos a tener un diálogo con, decía al inicio que tenemos organizaciones socias, aliadas de World Justice Project en la región, en cada una de las regiones. Primero vamos a platicar con nuestros socios y nuestros aliados, en este caso con representantes de Due Process of Law Institute y con el Instituto Garapé, con quienes platicaremos sobre un tema más que necesario e interesante, que es cómo nos está yendo con el COVID-19 en el Estado de Derecho en la región, ¿no? Posteriormente, en la segunda parte, esto es como para que nos ubiquemos, después de este diálogo inicial y esta conversación, vamos a escuchar presentaciones rápidas de 3 minutos por parte de cada uno de las y los finalistas en la región. Haré una pregunta de seguimiento sobre cada uno de esos proyectos, un poco para que podamos tener esto más como una conversación fluida, entretenida entre todas y entre todos. Y en la tercera parte, lo que vamos a hacer después de que ya tengamos claro pues en qué consisten estas experiencias, nos dividiremos en salas para grupos pequeños, ¿no? Cada una de estas salas tendrá un proyecto en específico
Y cada una de ellas, lo que le llamamos en inglés los breakout rooms, ustedes podrán elegir ir a cada uno de estas salas para que conozcan a mayor detalle cada uno de los proyectos finalistas. Ahí habrá 3 rondas en estas salas, cada una de las cuales durará 8 minutos para que ustedes, una vez que hayan terminado con la primera ronda y hayan entrado, por ejemplo, a la primera de las experiencias, quieren conocer la otra, van a tener oportunidad de irse a la siguiente, ¿no? Y así. O sea, esa es la idea para que todas y todos tengamos oportunidad de conocer todas las experiencias, muy interesantes todas, como veremos que ya tendremos por acá. Pues bueno, esto es lo que tenemos preparados para todas ustedes, y si les late, me gustaría empezar con la primera conversación, ¿no? Con la primera conversación en la cual tendremos, como les había anunciado ya, a 2 colegas muy destacadas de las 2 instituciones que son nuestras aliadas aquí, que son, les aprovecho para presentarlas, aquí están y nos acompañan, y estoy muy contento de tener a Melina Rizzo, que ella es directora de programas del Instituto Igarapé en Brasil, y por supuesto a Úrsula Indacochea, que es la directora del programa de independencia judicial del Due Process of Law Foundation. Pues, como les decía, Melina, Úrsula, la idea básicamente es que aquí tengamos una conversación, ¿no? Sobre un tema que es súper relevante. Estamos hablando de Latinoamérica, no podemos hablar de Latinoamérica sin recordar al gran Gabriel García Márquez, que se atrevió a escribir, se adelantó a su tiempo y escribió una novela sobre un concepto pues más que entrañable, que es el amor, pero la ubicó justo en medio de una pandemia de origen diferente, que era el cólera. El amor en los tiempos del cólera. Bueno, en este momento tenemos justamente un concepto en medio que nos ha convocado aquí todos, una noción que es el Estado de Derecho, que es mucho menos poética, pero muy necesaria, por supuesto. Y la estamos ubicando dentro de un gran contexto que es el de la pandemia ocasionada por el COVID-19, lo cual ha complicado todo. Y la trayectoria previa al COVID para la región no era muy halagadora, ¿no? Ya sabíamos que, de acuerdo a nuestro índice global de Estado de Derecho, pues teníamos una tendencia ya de erosión en algunos factores que son fundamentales, ¿no? Para el Estado de Derecho, como límites al poder gubernamental, ¿no? Venía pasando un proceso de erosión, de retroceso, digamos, pero también en el de ausencia de corrupción. Y por supuesto que al entrar a la pandemia, esto no necesariamente nos dice que estos indicadores van a mejorar. Pero obviamente a mí me gustaría que nuestras expertas, ¿no? Y voy a empezar contigo, Úrsula, por favor, pues nos digas cómo has visto esto, cuáles son los principales retos que le ha planteado la pandemia al Estado de Derecho en la región, quiénes son los principales afectados y por qué. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por la presentación, y estamos muy contentos desde Due Process of Law Foundation de aliarnos con el World Justice Project en este proyecto. La pandemia del COVID-19 ha planteado enormes desafíos, enormes retos para el Estado de Derecho, pero también para las democracias en América Latina. Desde EPLF hemos identificado que la pandemia ha generado las condiciones para el surgimiento de regímenes autoritarios, ¿no? Y esto lo hemos identificado a través de la manifestación de 7 rasgos, de 7 factores que se conjugan en mayor o menor medida en los países de la región. Me voy a referir brevemente a ellos. Uno, la concentración del poder en los poderes ejecutivos, ¿no? Como las autoridades encargadas de gestionar una respuesta coordinada frente a las consecuencias de la pandemia, ¿no? La mayoría de las constituciones de nuestros países le dan al Poder Ejecutivo la facultad de declarar estados de emergencia, estados de catástrofe o de excepción, con la consecuencia de que se le atribuyen facultades exorbitantes. ¿Para qué? Para realizar actos que normalmente en una situación de normalidad necesitarían más controles, ¿no? Segundo rasgo, el rol protagónico de las fuerzas de seguridad y especialmente de las Fuerzas Armadas en la gestión de la pandemia, no solamente para manejar la logística que significa la distribución de ayudas,
la provisión de servicios médicos, sino también en otras labores como por ejemplo el control de las medidas de confinamiento, de las medidas de restricciones de derecho. Entonces, este protagonismo de las Fuerzas Armadas que ya desde los años 80 iba en retirada, ahora está otra vez en el centro. El tercer rasgo es la restricción de derechos, ¿no? Que viene aparejada con estos estados excepcionales. Estos estados de excepción facultan a restringir ciertos derechos, especialmente el derecho de reunión, la libertad de tránsito y también la libertad de expresión a través de la manifestación del derecho a la protesta. Y también indirectamente el derecho al trabajo y otros derechos sociales. Esa restricción de derechos, poderes exorbitantes concentrados, fuerzas armadas protagónicas, y el cuarto, poca transparencia y relajación de los controles, especialmente controles administrativos en materia de compras estatales, en materia de disposición de recursos del presupuesto, ¿no? Y esto genera un espacio para actos de corrupción, ¿no? Este relajamiento no significa falta de control, a veces es control posterior, pero por lo menos en un inicio estos controles son menores. Quinto, reducción al mínimo del funcionamiento de los sistemas de justicia, ¿no? Se declaran los estados de emergencia y la mayoría de los poderes judiciales se reducen, si es que no paralizan sus actividades, se reducen al mínimo y ese mínimo es lo urgente. Y lo urgente a veces no está claramente determinado en normas, sino que se deja a cada juez, incluso en algunos países, determinar qué cosa es lo urgente. ¿Y qué cosa Milton, venga, ya. Lo urgente ha sido, por ejemplo, el control de las detenciones o las privaciones de libertad, la violencia doméstica, por ejemplo, algunos temas como alimentos, custodias, pero además lo importante aquí, y esto también nos ocupa en este seminario, es que la justicia que se provee casi siempre se provee a través de mecanismos tecnológicos, ¿no? Con lo cual hay un gran número de la población que no tiene acceso a ello. El sexto rasgo, restricciones para el ejercicio de derechos políticos. Empieza a insinuarse la posibilidad de postergar elecciones, incluso hay restricciones para el ejercicio del derecho al voto, acusaciones de fraude. Bueno, ya saben lo que pasó aquí en los Estados Unidos es un gran ejemplo, ¿no? Y finalmente una marcada tendencia a atacar a la prensa independiente, a no reconocer el valor de la ciencia en el manejo de la información, a las personas defensoras de derechos humanos y a los jueces y fiscales que se atreven a poner algún tipo de contrapeso a los poderes exorbitantes. Y para responder tu última pregunta, ¿quiénes son los afectados? Primero, los ciudadanos y las ciudadanas que ven restringido el espacio cívico, ¿no? Y experimentan la ausencia de ese espacio en el que ejercer sus derechos ciudadanos, pero especialmente aquellas personas y grupos en situación de vulnerabilidad que ya estaban en una situación complicada antes de la pandemia. Esas vulnerabilidades se exacerban, ¿no? Ellos no pueden confinarse, ellos no tienen acceso al agua para lavarse las manos, no tienen recursos sanitarios de protección, no tienen seguros médicos, ¿no? No tienen acceso a internet. Entonces, ellos asumen de toda la sociedad el mayor costo de las consecuencias de la pandemia. Úrsula, muchas gracias. Creo que nos has dado un panorama abarcador de la región en su conjunto. Me parece que mientras hablabas, cada uno, aquí hay personas en la conversación de casi todos los países de la región, o una buena parte de ellos, y mientras hablabas, seguramente nuestra cabeza estaba llevándonos, ¿no? A cómo cada uno de los factores que tú acabas de mencionar se materializa en nuestros países. Y sin duda no puedo más que coincidir, tenemos grandes retos que se están confirmando, desgraciadamente. Voy a poner un ejemplo rápido. En México estamos ya por dar a conocer los resultados de la siguiente edición del Índice de Estado de Derecho, solamente para México, y vienen algunos hallazgos muy interesantes que confirman mucho de lo que tú estás planteando, nada más para México, pero tú que tienes esta visión regional nos estás permitiendo saber que lo que está sucediendo acá también está pasando en la región. Y justo para profundizar ahora, o sea, ya tú nos diste una perspectiva regional, me gustaría ahora ir a otro caso muy interesante, que es justamente el caso de Brasil. Y pues, ¿qué más podemos pedir si tenemos a Melina aquí entre nosotros para que nos ayude a profundizar cómo estos retos se han expresado en un contexto particular, el país más grande de la región, la economía más grande de la región,
en donde además, perdón, de manera previa al COVID-19, pues tenía ya ciertos rasgos de erosión democrática en la actual administración federal. Y me gustaría que nos platicaras, Melina, ¿tú cómo ves esto desde Brasil? Cuéntanos. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Primero es un honor y un placer para IRAP ser un socio de World Challenge, The World Justice Challenge, que es una iniciativa muy, muy, muy importante para mirar qué está pasando en toda la región, en todo el mundo, y además sacar las buenas iniciativas para poder mirar hacia frente cómo salimos de eso. Bueno, les voy a plantear un poco del contexto de Brasil. No sé si todos están siguiendo, pero ayer, por primera vez en el país, tuvimos más de 3.000 muertos del COVID-19 ayer en el país en un solo día. Entonces, hoy seguramente estamos llegando a más de 300.000 personas muertas por la pandemia. Entonces, de verdad, es una crisis sanitaria muy grande. La semana pasada tuvimos otra vez un cambio del ministro de Salud. Estamos en el cuarto ministro de Salud desde el inicio de la pandemia. Y el presidente, como todos están siguiendo en el noticiario internacional, es como, creo que en ese momento, uno de los únicos presidentes del mundo que sigue negando la pandemia y la gravedad de que tenemos. Entonces, estamos en un momento muy complicado, estamos pasado un año en el momento más gravoso de la pandemia y que está afectando a todo el sistema. El sistema de salud en Brasil, como en todas las regiones, en todos los departamentos, está casi en colapso. Ya tenemos una ocupación de más del 90% de las camas de emergencia. Y no hay espacio y se empieza a faltar como todo tipo de medicamentos para tratar de ese proceso. Entonces, que de verdad estamos en un momento muy, pero muy complicado de la pandemia en el país y seguramente esta pandemia solamente profundizó algunos problemas que nosotros ya estábamos teniendo en el país. Como has hablado desde el inicio de 2019, estamos mirando como un agravamiento del Estado Democrático de Derecho, como un cierre del espacio cívico y un aumento de rasgos autoritarios en la conducción del país. Yo voy a tratar solamente de algunos hechos que me parecen muy gravosos en el contexto actual que estamos viviendo y que tiene que ver con el Estado Democrático de Derecho y cómo esto se agrava aún más con la pandemia. El primer punto que quiero destacar es como el descontrol de armas. Desde el inicio de cuando el presidente ganó y asumió la presidencia, tiene una política muy clara que es como terminar la política de control de armas del país. Nosotros desde 2003 tenemos una de las políticas modelos, una de las políticas ejemplos del control de armas de todo el mundo, incluso de la región, que ha servido de ejemplo para muchos otros países de cómo hacer un control integral de las armas en circulación. Desde el inicio de su gobierno, el presidente ha insistido en cómo terminar, corroer con todas las reglas en términos de control y facilitación del acceso a armas de fuego. Entonces, aumentó la capacidad de la gente de comprar armas, así como la potencia de las armas que la gente puede poseer. Entonces, este es un proceso que ha empezado en su primera medida del gobierno en 2019 y ha profundizado cada vez más y cada día más hasta ahora. Desde el inicio de su gobierno tenemos más de 32 normas cambiando todo el reglamento que tenemos en términos de control de armas. Y el año pasado, justamente en el medio de la pandemia, hay una reunión ministerial que se vino a público y que la gente tomó conocimiento del que el presidente decía: mi objetivo con el descontrol de armas es que la gente se arme y que se insurja en contra de las medidas de aislamiento social que los alcaldes y los gobernadores están haciendo.
Entonces, cómo incentiva y incita a la población que se tome las armas y que se las haga y que se confronten la ley y las autoridades. Entonces, esto está claro y ha tenido un crecimiento en términos de homicidios en el país en 2020 cuando comparamos en 2019. Ya en el medio de la pandemia ha tenido un aumento de 5% de homicidios e incluso en esta semana hemos tenido gente entrando armadas en puestos de salud para robar vacinas. Entonces tenemos una situación que un descontrol y un incentivo de armas se aumenta la convulsión y la posibilidad de convulsión social que está pasando en el país en este momento. La otra cuestión que quiero llamar la atención es la falta de transparencia que también hemos tenido las medidas y los incentivos para que se termine con todo el proceso de transparencia en el país. Incluso en la mitad del proceso de la COVID, el gobierno suspendió el reporte, el informe diario de la cantidad de casos, de la cantidad de infección y contagio que hemos tenido para que la prensa no noticiara. Entonces, la prensa tuvo que hacer como un consorcio de vehículos para hacer la colecta de información para que la gente pudiera estar informada. Entonces, todo el proceso de transparencia, no solamente en términos de los números de la pandemia, pero una cantidad de iniciativas de intentar impedir que la ley de acceso a información se suspendiera durante la pandemia. Entonces, esto es un proceso que ha venido desde el inicio del gobierno, pero con la pandemia se ha agravado todavía más. El tercer punto que yo quería llamar la atención que está pasando en ese momento en el país es cómo es el aumento de las investigaciones y de las amenazas que están pasando por opositores del gobierno. Ha crecido mucho el número de investigaciones donde se utiliza la ley de seguridad nacional, que es una ley del periodo de dictadura de Brasil. Se ha crecido la cantidad de investigaciones basadas en esta ley por oposición o por crítica al presidente de la República. Entonces, que la policía y distintos órganos están utilizando de esta ley para imponer y para amenazar a personas que discuerdan del presidente de la República. Y esto también estamos mirando con mucha atención. Esta semana, hoy, hay 25 personas en un departamento de Minas Gerais, acá en Brasil, que están siendo investigados por la policía por hacer críticas al presidente de la República y que las autoridades se utilizan de esta ley para empezar este proceso de investigación. Y creo que por último es un problema muy grave que tenemos en Brasil, que es un problema de seguridad y además la violencia de la policía, que es un trazo de Brasil desde hace mucho tiempo, pero la retórica y el discurso de este gobierno ha incrementado y ha agravado aún más la violencia policial que hemos tenido en distintas comunidades. Para que ustedes tengan idea, el año pasado, en el medio de la pandemia, en su momento donde todos estaban encerrados en casa, el mes de abril fue el mes que más hubo muertos por la policía en la ciudad de Río de Janeiro. Es decir, la gente estaba encerrada adentro de casa sin tener que comer, sin tener trabajo y todavía los operativos policiales seguían pasando en la comunidad. Tuvimos en un mes la cifra más alta de toda la historia de Río de Janeiro en el medio de la pandemia. Incluso personas, voluntarios que estaban entregando como cesta básica de comida a la gente, fueron avejados por la policía en estos operativos. Entonces, y eso hubo una intervención de la Suprema Corte prohibiendo operativos que no sean emergenciales, de que no sean fundamentados, porque eso sigue pasando y agravado con eso un discurso y una tentativa del gobierno
de ampliar el espacio de discrecionalidad de la policía en utilizar la fuerza, es decir, quieren ampliar y todo el tiempo lo están intentando hacer, no solamente por discurso, pero también intentando hacer eso por medio de proyectos de ley, de que se amplíe la figura del excludente de ilicitud, es decir, que cuando cuando un policía se termina matando a una persona en un operativo que antes del proceso ya no sea culpable. Entonces ya declara su inocencia antes del hecho y antes de la investigación. Entonces estamos agravando el proceso del Estado Democrático de Derecho en Brasil. Esto ya venía antes de la pandemia, pero que el contexto de la pandemia ha agravado muchísimo la situación en que estamos viviendo en este momento en el país. Muchísimas gracias, Melina. Creo que lo que nos planteas, como bien lo mencionaba antes con Úrsula, nos resuena a muchas y a muchos de los que estamos en esta conversación, dado que muchos de estos rasgos se están repitiendo en la región, en múltiples países. Es muy, muy interesante. Miren, me encantaría seguir conversando. Está súper interesante el panel. Nos queda ya muy poco tiempo, así es que les voy a pedir un súper esfuerzo de síntesis, porque lo interesante del World Justice Challenge es que entendemos que ante los retos del Estado de Derecho siempre hay una reacción. O sea, el Estado es diverso, la sociedad civil es diversa y siempre hay quienes sacan la cabeza y dicen, tenemos que hacer algo. Y justo para reconocer, identificar y reconocer esas prácticas positivas es que existe el World Justice Challenge. Y a mí me encantaría si me pudieran platicar en un minuto, cada una de ustedes, dónde identifican esas prácticas prometedoras, interesantes, que están haciendo que estas regresiones democráticas y del Estado de Derecho tengan límites y que nos da esperanza, esperanza de que eventualmente esto se va a superar. Úrsula, me gustaría comenzar contigo. Un minuto, yo sé que es difícil, pero me encantaría que nos pudieras decir cómo ves esto. Mira, yo he visto que ha habido muchos pronunciamientos judiciales muy positivos de protección de derechos de poblaciones vulnerabilizadas y estos pronunciamientos evidentemente responden a demandas que yo he identificado que están planteadas a través del litigio estratégico, ¿no? He visto en Brasil la Orden de los Abogados de Brasil, en México también las barras de abogados y algunas organizaciones planteando litigios estratégicos con impactos amplios para la tutela de intereses difusos y que tengan impacto en colectivos, ¿no? Eso es una iniciativa que yo creo que además es de responsabilidad de quienes ejercemos la profesión legal. Súper interesante. Un minuto poderoso, increíble, Úrsula. Melina, igual, el mismo reto. Este es el challenge, pero para ti en lo personal. Un minutito. Bueno, creo que yo quiero llamar la atención para las iniciativas de la sociedad civil. Creo que en Brasil la fortaleza de la sociedad civil que ha reaccionado de manera muy pronta y muy unida de distintas organizaciones y llamo la atención para dos iniciativas, una recién creada que se llama Cala Boca Ya Murió, que es una iniciativa de un de esos influenciadores de Internet que cuando fue amenazado, cuando tuvo una investigación en contra suyo por hacer una crítica al presidente, convidó distintos abogados para proveer defensa para la gente que sufriera las mismas condiciones. El otro es el monitoreo de la sociedad civil que ha pasado todo el momento haciendo denuncias sistemáticas de todo eso que está pasando. Nosotros mismos en Igarapé estamos haciendo como un GPS, un monitoreo del cierre del espacio cívico, haciendo denuncias sistemáticas de eso que está pasando. Y por fin solo quiero llamar la atención de la prensa. La prensa ha tenido un rol muy importante en el país de hacer denuncia, mantener la información y un poco confrontar la desinformación, que otro método que está siendo mucho utilizado por el gobierno. Súper interesante y muy agradecido, Melina, Úrsula, de tenerlas acá con nosotros. Nos han dado un panorama no solo amplio, sino también profundo en términos de lo que sucede en un país y lo que está sucediendo en la región, pero también nos dan esperanza. O sea, nos dicen, la cosa está complicada, pero también hay quienes están haciendo sus esfuerzos relevantes para poner límites ante estas regresiones en el Estado de Derecho y en el Estado democrático. Queridísimas, en serio, muy agradecido.
Úrsula, muy agradecido, Melina. Y pues, como les comentaba, colegas, este evento se compone de 3 momentos. Estamos con esto cerrando el primero, de esta conversación con Melina y Úrsula, y ahora vamos al segundo momento de la conversación, que es pues, el momento estelar, ¿no? Lo que todos y todas estábamos esperando, que es justo conocer y tener un diálogo inicial con nuestros finalistas en la región. Lo que va a suceder ahora es que yo les voy a presentar a cada una o uno de ellos, les voy a dar hasta 3 minutos para que hagan una presentación breve, inicial, de su experiencia, partiendo de la idea que después tenemos los breakout rooms y que después allá se podrá profundizar, y les voy a dar, insisto, los voy a ir presentando y cada uno de ellos tendrá hasta 3 minutos para hacer la presentación de su caso. Y quisiera comenzar, si les parece bien, va a haber también una presentación en la pantalla que les va a ayudar como apoyo. Quiero iniciar, perdón, con Keila García, que es la directora de Gobernanza y Gestión Pública, justamente de la Asociación para una Sociedad Más Justa de Honduras. Querida Keila, el espacio es tuyo hasta por 3 minutos. Gracias. Buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí, compartir nuestra experiencia en Honduras, un país que registra altos niveles de corrupción en todo el sistema público, caracterizado por la impunidad y el desvío de los recursos públicos para el beneficio de grupos de poder o personas afines a la clase política. Estas y otras prácticas corruptas resultan en la privación de los derechos básicos de salud, educación y seguridad a los hondureños, especialmente a los grupos más pobres y vulnerables que representan 2/3 de nuestra población de 9.4 millones de habitantes. Por lo anterior, nuestro trabajo se ha enfocado en hacer más transparente el uso de los recursos destinados a las compras y la gestión del recurso humano de los sistemas públicos de salud, educación y seguridad, en donde se han identificado compras sobrevaloradas para pagar favores políticos o para financiar campañas políticas, y se han comprado medicamentos que no cumplen con las especificaciones. Para ello, hemos desarrollado una metodología de auditoría social que verifica el cumplimiento de la normativa y las buenas prácticas en esos procesos. A partir de estas evaluaciones o auditorías, emitimos recomendaciones para mejorar el cumplimiento y la divulgación de información, y las instituciones diseñan a partir de ellas un plan de fortalecimiento que monitoreamos para registrar las mejoras. Con base en esta metodología, iniciamos en abril del año anterior 7 auditorías sociales a los procesos de compras por emergencia por un total de $80 millones que el gobierno de Honduras realizó para la atención a la pandemia del coronavirus. Se compró con este dinero ventiladores mecánicos pulmonares, kits de pruebas del COVID-19, hospitales móviles y equipos de protección para el personal médico en primera fila de atención a los pacientes. Con este trabajo realizado por 4 equipos multidisciplinarios basados en Honduras y Estados Unidos, se verificaron aspectos claves de las compras, como ser el precio, calidad, idoneidad de las empresas y cumplimiento del proceso de compra. Publicamos los resultados en una serie de entregas públicas con cobertura de 46 medios nacionales y la transmisión en vivo en redes sociales durante los meses de mayo a agosto de 2020. Entre los resultados más relevantes de este trabajo podemos mencionar que el gobierno compró a precios más altos con relación a los ofrecidos por otros proveedores. En el caso de la compra de hospitales móviles por aproximadamente $48 millones, logramos obtener una cotización del mismo fabricante por $12 millones menos. Los hospitales llegaron meses más tarde con equipo defectuoso cuando habían sido pagados en un 100% por anticipado, y muchas de las compras de equipo de protección personal fueron canceladas cuando era una emergencia. Estos hallazgos generaron la indignación en la población, quien demandaba transparencia y deducir responsabilidad a los involucrados. Compartimos los resultados en detalle con el Ministerio Público y su equipo de investigadores responsables del caso. Y finalmente, el director de Invesache, la institución responsable de las compras, renunció y se inició una investigación en su compra. Semanas después, fue arrestado por malversación de caudales públicos. Muchas gracias por su atención. Por el contrario, Keila, y muchas felicidades por la iniciativa. No puede haber un ejemplo más ilustrativo de la necesidad de contar con un Estado de Derecho robusto, porque este tiene efectos directos en el bienestar de las personas. Muy interesante, te lo agradezco mucho. Y ahora quisiera pasar a la siguiente, a la presentación de la siguiente experiencia. En este caso es una experiencia en México, a una persona a la que conozco de mucho tiempo, Sol Sánchez Rabanal.
que es justamente la oficial de género en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México, con una iniciativa que se llama COVID-19 Seguras en Casa. Querida Sol, tienes hasta 3 minutos. Muchísimas gracias, Alejandro, y qué gusto estar el día de hoy con el resto de los finalistas y con el World Justice Project. Y el proyecto COVID-19 Seguras en Casa lo planeamos porque antes de la COVID-19, en la Ciudad de México, 8 de cada 10 mujeres habían sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida. En la mitad de estos casos, la violencia fue ejercida por su pareja, pero un 79% de estos crímenes no fueron denunciados. Durante la pandemia, las mujeres se han visto desproporcionadamente afectadas por las políticas de confinamiento. Millones de mujeres están encerradas en casa con sus agresores y aisladas de servicios de apoyo, aumentando todos los tipos de violencia, especialmente la violencia doméstica, que resulta en la escalofriante cifra de 11 feminicidios al día en México. Como respuesta, desde mayo de 2020, el PNUD en México, en colaboración con Mujeres México y la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, implementaron 5 estrategias innovadoras en la Ciudad de México mediante el proyecto COVID-19 Seguras en Casa. Se creó un protocolo para la atención telefónica de emergencia de las mujeres víctimas de violencia. Se generaron recomendaciones para mejorar los mecanismos de coordinación gubernamental y eliminar la victimización. Se entregaron apoyos económicos directos a mujeres en riesgo de violencia para fomentar su independencia. Se crearon redes comunitarias de mujeres para promover la sororidad y su empoderamiento. Se impartieron cursos virtuales para personas servidoras públicas y, para sensibilizar a la población sobre el tema, se proyectaron 7 funciones cinematográficas en multifamiliares. Con estas acciones, 500 mujeres obtuvieron autonomía económica y evitaron volver al hogar violento. 1,200 personas se sensibilizaron con las proyecciones e incluso acudieron a los servicios de emergencia. El protocolo de atención telefónica ayudó a que 450 personas trabajadoras de servicios de emergencia incluyeran la perspectiva de género y de derechos en su labor. 3,000 personas servidoras públicas se capacitaron en igualdad de género, derechos humanos, prevención de la discriminación y la violencia contra las mujeres. Se capacitó a más de 2,000 trabajadores de emergencia para afrontar el estrés y el burnout, y con tecnología, 27 unidades de atención Luna identifican y atienden oportunamente a mujeres víctimas de violencia y en particular a aquellas en un nivel de riesgo alto o feminicida. Estos resultados han atraído a donantes como el Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz de la ONU, que financió el fortalecimiento del sistema de alerta temprana de violencia de género, y con las agencias española y mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se creará un bot para ayudar a las familias de las víctimas de violencia de género y se capacitarán a medios de comunicación para abordar la problemática con perspectiva de género. Seguras en Casa ha mostrado su eficacia y potencial para ser replicado por otros gobiernos locales. En esta situación de crisis social, económica y sanitaria, extender el aprendizaje es vital para detener esta pandemia oculta en la sombra, para no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Por el contrario, Sol, gracias a ti. Me parece que este es un proyecto que aborda justo una de esas brechas que existían desde antes de la pandemia y que la pandemia justamente ha complejizado, que es el acceso de las mujeres a la justicia. Pero además lo interesante es que esta es una iniciativa colaborativa entre distintas entidades internacionales, gobierno local, confinanciadoras. Ahí hay un aporte sin duda interesante. Y siguiendo con este tema justamente del trabajo focalizado en mujeres, a mí me gustaría darle el espacio hasta por 3 minutos a Viviana Patal, ella es la directora legal de una organización que se llama Iniciativa de Justicia para las Mujeres, ahora en este caso que es de Guatemala y que focaliza su trabajo con mujeres mayas. Queridísima, tienes hasta 3 minutos para presentar tu iniciativa. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Viviana Patal. Soy la directora legal de la Iniciativa de los Derechos de la Mujer. Y hoy voy a presentar nuestro proyecto que se llama Mejorando el Acceso a la Justicia para las Mujeres Mayas en Comunidades Rurales. El contexto del cual partimos en este proyecto es la visibilización de pobreza, desigualdad, machismo, en donde las mujeres, la violencia en contra de las mujeres es común y normalizada en las comunidades. Las mujeres mayas cachiqueles en comunidades rurales particularmente tienen poco acceso a la justicia
Esto debido a su falta de recursos económicos y a la falta de servicio en sus propios idiomas. En esta situación del COVID ha aumentado la violencia en contra de las mujeres y las niñas y esto ha hecho más difícil denunciar dicha situación por parte de las mujeres. Ha sido un total reto para todas las organizaciones replantearnos y utilizar la tecnología a nuestro favor. La respuesta que le damos a este contexto es que las mujeres mayas de 12 comunidades rurales de Tecpan está ubicado en el área del occidente del país, tengan mayor acceso a la justicia y sean más capaces de ejercer sus derechos. Esto lo hacemos bajo 4 componentes: cursos de alfabetización legal para aumentar los conocimientos legales de derechos humanos de las mujeres, programa de asesoras comunitarias en el cual las mujeres se capacitan por 2 años para fortalecer el liderazgo y volverse defensoras de derechos en sus comunidades, capacitación y sensibilización a proveedores de servicios municipales, oficiales de la Policía Nacional Civil, centros de salud y líderes comunitarios para mejorar la respuesta a la violencia en contra de las mujeres y la niña. También ofrecemos apoyo legal para mujeres en casos de violencia contra las mujeres y la niña, esto para ejercer sus derechos económicos. También el impacto que hemos visualizado es que nuestros programas mejoran el conocimiento de las mujeres sobre sus derechos. Hay un fortalecimiento de las capacidades de los strengthening of the capacities of the municipal and community actors to respond to violence against. También hay un aumento al acceso a la asesoría legal y a la justicia para las mujeres en las comunidades. También visualizamos cambios de actitudes que se consideran normales, así como la violencia en contra de las mujeres en las comunidades. Pero sobre todo nos complace compartirle la expresión misma de las mujeres, que todas las mujeres que han participado en nuestros programas se sienten más fuertes y seguras. Y el 95% de ellas dice que estos programas, el contenido de estos programas han aportado y mejorado sus vidas en las comunidades. Muchísimas gracias. Eso sí es eficiencia en el uso del tiempo. Muchísimas gracias. Este proyecto es más que interesante porque justo aborda la interseccionalidad de desventajas acumuladas, mujeres y mujeres en el entorno indígena. Es súper interesante y sobre todo focalizado en un contexto como el guatemalteco, en donde una buena proporción de la población en condición de desventaja es justamente de la etnia maya. Bienvenida, padrísimo, gracias por escucharte. Y ahora vamos a dar un cambio, vamos a aplazar ahora de Centroamérica, de México, ahora nos vamos justo a Colombia. A Colombia, otro país hermano, increíble, que ha hecho cosas muy, muy interesantes en términos de acceso a la justicia, ha sido uno de los grandes iniciadores de múltiples iniciativas que después se han replicado en otros lugares del mundo y sobre todo siempre es un referente para México en estos temas. Yo le doy la bienvenida a Nicolás Santiago Lozano, que él es asesor del viceministro de Promoción de la Justicia y que en este contexto de pandemia ellos han iniciado con una iniciativa de justicia digital, totalmente relevante en este contexto cuando lo presencial se complica. Y me gustaría que nos platicaras, por favor, hasta por 3 minutos, si eres tan amable, Santiago. Santiago, no te estamos escuchando. Creo que por ahí hay una limitación de... Santiago, si te parece, tú tranquilo, ahorita arreglamos tu audio. ¿Te parece que haga la introducción a la siguiente persona o ya estás? Ahora vamos a escuchar. No. Entonces, bueno, es parte de la tecnología, así es esto, el mundo virtual, colegas, bueno, por supuesto que nos iba a suceder, si no, no era un evento virtual a distancia. Pero no te preocupes, ¿qué te parece si te dejo hasta el final para que podamos volver contigo? Porque nos interesa mucho escucharte y quisiera pedirle ahora, en vez de tu presencia, más bien al juez Antonio Tavares, que es asistente justamente de la presidencia, en este caso de Brasil, y a quien va a presentar una de las iniciativas vinculada justamente con cómo la recomendación 62, que ya comentaban hace unos momentos, ayudó a avanzar la justicia en el país. Si te parece bien, Antonio, te daría la palabra hasta por 3 minutos. ¿Estás listo? Ya estoy listo. Muchas Perfecto. gracias. Buenas tardes, good afternoon.
Dear sirs, we are really glad the Brazilian National Council of Justice is really glad of being here. And I am now going to present the Brazilian judiciary response to COVID-19 prisons. It was induced by Recommendation 62, issued a year ago by the National Council of Justice. Please, the next slide. Brazilian prisons face systemic issues regarding poor overall conditions and operate 70% over the capacity. They were considered an unconstitutional state of affairs by the Supreme Court in 2015. The decentralized management model led to historical problems in institutional articulation. Since COVID-19, these conditions were aggravated. The executive branch first responses focused on public security risks rather than sanitary solutions. Visits and service were suspended and most units were closed. Families, defenders, and civic organizations had no access to information. The next slide, please. To foster a judiciary response from a rule of law perspective, the National Council of Justice approved Recommendation 62. Its guidelines were implemented with the support of UNDP Brazil through Making Justice Program. The Making Justice Program is a broad initiative connecting both institutions since 2019 to address systemic issues on prisons and juvenile systems. Among its main features, the Recommendation 62 incentivized judges to review cases with a focus on urgent release. It also fostered dialogues with key actors to adapt actions to local circumstances. 5 technical notes were issued on topics such as prison inspections and electronic monitoring. They were implemented with the support of local consultants. We had 8 webinars with 800 court representatives and started monitoring information made public on regular bulletins. Next, please. A national movement started around Recommendation 62, which was referenced by at least 72% of local court regulations. We also observed 40,000 emergency releases, which represents almost 5% of the incarcerated population in Brazil. This was the first reduction in the country's history with no impact on public security statistics. 21 monitoring committees was created and 16 states adopted council guidance on inspections. Over 200 articles were published by media outlets, most of them positive or neutral. The recommendation was also considered a reference in Latin America. The Inter-American Commission on Human Rights adopted the Resolution 1/2020, inspired on the Brazilian experience. Thank you very much for this opportunity. No, por el contrario. Gracias a ti, Antonio. Gracias por formar parte de instancias jurisdiccionales que se atreven a, de manera proactiva, tomar iniciativas en contextos complejos. Típicamente los órganos jurisdiccionales son más reactivos que proactivos. Y esto no es común, es impresionante. Muchas gracias. Creo que en eso radica el valor de la iniciativa, que sin duda está teniendo impacto en las personas de manera cotidiana. Quisiera ahora darle la palabra a Víctor Valdivieso. Víctor Valdivieso Kastner es asesor del presidente del Ecuador, ¿no? Y ellos tienen una iniciativa que justamente lo que buscan es hacerse cargo de los retos de acceso a la justicia en un contexto del COVID-19. Y me gustaría, Pablo, que nos platiques hasta por 3 minutos de la iniciativa que ha sido seleccionada en este caso contigo. Perdón, Pablo, hola. Tienes tu micrófono. Ya, ahora sí, vale. Gracias, Alejandro. Gracias por la introducción. Primero quisiera aclarar que mi nombre es Pablo y segundo que soy el asesor del presidente de la Corte Constitucional, no del presidente del Ecuador. Pero bueno, gracias a la organización del World Justice Project, porque para el equipo de la Corte y el World Justice Challenge es una oportunidad para cambiar la justicia y difundir nuestra iniciativa. Me complace presentar el proyecto Mejorando la accesibilidad a la justicia en tiempos de COVID-19.
El problema de la justicia en el Ecuador es crónico en términos de transparencia, independencia y confianza. Sumado a esto, en 2019 el acceso a la justicia era limitado. Contábamos únicamente con oficinas en 2 de las 24 provincias. Además, la Corte heredó 14.000 casos retrasados debido a los procesos manuales y poco eficientes. La resolución de casos en este contexto tardaba años. El COVID-19 agravó esta situación, especialmente en personas en condiciones de vulnerabilidad. El estado de excepción y el toque de queda limitaron aún más el acceso a la justicia. Frente a esta realidad, la Corte Constitucional asumió el reto de crear un mecanismo que garantice el acceso a la Corte en condiciones extremas. Es así que la Corte propone un So the court proposes an innovating que es el sistema automatizado de la Corte Constitucional. La primera fase tiene 6 componentes fundamentales, de los cuales me gustaría destacar 3. El primero tiene que ver con la recepción digital. Ahora, a través de un clic, se pueden ingresar demandas y otros documentos. Esto facilita el acceso de todas las personas y abarata costos de movilización para los usuarios. Las audiencias públicas a través de medios digitales aseguran la participación de la ciudadanía, generando transparencia en el proceso de toma de decisiones. Antes el aforo era limitado a personas, ahora pueden acceder miles. La difusión en redes sociales es el tercer punto. Usamos herramientas gratuitas y de alto impacto para difundir las decisiones de la Corte y brindar la capacitación y soporte técnico necesario. Estamos convencidos de que mayor acceso y mayor vinculación a las actividades de la Corte son centrales para fortalecer el Estado de Derecho. El SAC es un salto cualitativo con un impacto positivo para la Administración de Justicia, cuyos resultados se reflejan en más de 8.000 documentos ingresados como demandas y amicus curiae en Ecuador y en el resto del mundo, 59 audiencias públicas exitosas con más de 8.000 visitas en Facebook y 10.000 en YouTube. La eficiencia y transparencia se garantiza en el 100% de sorteo automatizado de casos, 30% de mejora en atención al usuario, 40% de reducción de tiempo en el trámite de casos. Los siguientes pasos abarcan 2 fases que cuentan con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el INL y los Estados Unidos. La segunda fase se promueve la inclusión de personas con capacidades distintas y aquellas que no necesariamente hablan español. Finalmente, la tercera fase incorpora inteligencia artificial para optimizar procesos como la admisión y la selección. En fin, estamos gustosos de compartir los detalles de nuestro proyecto durante las preguntas. Muchas gracias, Alejandro. No, por el contrario, muchas gracias, Pablo. A ti, yo ya ando haciendo a Ecuador con un gobierno unitario, ¿verdad? Una disculpa, que por supuesto que la separación de poderes es importante. Pesos y contrapesos, pero bueno, me gustaría ahora presentarles, por supuesto, a el siguiente caso, que es ahora presentado, o será presentado, una disculpa, por Germán Emanuel, que él es el director de Transparencia y Combate a la Corrupción de una organización argentina que se llama Poder Ciudadano, a quien tengo el gusto de conocer a la organización por muchos años. Es una organización muy interesante que hace trabajo muy poderoso en la región y en particular en Argentina, y él va a presentar la iniciativa de Observatorio de Compras para COVID-19. Adelante, Germán, te doy la voz hasta por 3 minutos. Bueno, muchas gracias y bienvenidas a todas y a todos. Agradecer al World Justice Challenge por permitirnos presentar esta iniciativa, que es el Observatorio de Compras COVID. Un poco se estuvo mencionando a lo largo de todas las charlas, tanto en Argentina como en toda la región, se han tomado medidas excepcionales para una crisis provocada por una pandemia que no conocíamos, por un virus que no conocíamos. Y en Argentina se dio una situación donde, con motivo de poder atender a la crisis sanitaria, a la crisis económica que tenía como consecuencia esta pandemia, se generó todo un nuevo sistema de compras públicas excepcionales, con amplios márgenes de discrecionalidad, muy pocos estándares de transparencia o de rendición de cuentas, y ahí Poder Ciudadano, a medida que fueron surgiendo algunos casos y escándalos sobre sospecha de corrupción, creó este Observatorio de Compras COVID, que básicamente es un esquema de trabajo en donde no solamente se promueven mejoras del sistema, sino que también hace un seguimiento de todas las compras públicas que se fueron dando durante la pandemia. El Observatorio de Compras COVID básicamente tiene una gran base de datos donde fuimos juntando todas las compras públicas que en los distintos portales web del gobierno, de los ministerios, de los distintos organismos públicos, se fueron encontrando a raíz de esta poca información que había. Entonces hubo todo un trabajo
muy grande para sistematizar todas las compras públicas, de modo tal de poder tener una gran base de datos con toda la información relacionada a qué estaba comprando el Estado, cómo lo estaba comprando, a quién le estaba comprando y a qué precios estaba comprando, ¿sí? Y por el otro lado, empezar a analizar esas compras públicas para detectar riesgos en todo lo que tenga que ver con riesgos de corrupción o de falta de rendición de cuentas, y también incentivar a la ciudadanía en general a que haga el monitoreo ciudadano de las compras públicas dentro de lo que era la pandemia. Un trabajo que contó con aproximadamente 20 personas entre equipo de Poder Ciudadano y grupos de voluntarias y voluntarios. A la fecha ya se han subido en la plataforma más de 1000 contrataciones públicas, de más de 50 organismos públicos, se han elaborado más de 50 pedidos de información para conseguir información pública que no estaba publicada, y hoy la base de datos del observatorio, la plataforma es la única base de datos en la Argentina donde se concentran la mayor cantidad de compras públicas a nivel nacional, en donde cualquier ciudadano o ciudadano puede no solamente descargar la base de datos, comparar las distintas contrataciones, comparar los precios, ver quiénes fueron los que se presentaron a las licitaciones, quiénes fueron los que ganaron esos contratos, quiénes son los mayores contratistas del Estado. La base de datos ha tenido una repercusión muy grande en la Argentina, no solamente ha sido el insumo para investigaciones periodísticas, sino que también para investigaciones judiciales. Incluso los organismos de control son organismos que consultan periódicamente la base de datos, emiten informes sobre la información que está en la página web, y en definitiva hoy se convirtió en el único portal sobre contrataciones COVID que tiene la Argentina, con los niveles de accesibilidad que les mencionaba anteriormente. Esto es un poco Germán. Perfecto. Te iba a decir que muchísimas gracias, creo que has transmitido muy bien el mensaje. Me parece que es una plataforma que empodera también a los demás y convoca a la participación ciudadana y al control ciudadano en favor del Estado de Derecho, en lo cual radica justo el gran valor de la iniciativa. Muchas gracias, Germán. Me gustaría ahora intentar volver con Nicolás. Nicolás Santiago. Nicolás, te prometí que volvía contigo si ya podíamos resolver el tema del audio. ¿Cómo estás? ¿Estás listo? Muy bien. ¿Sí me están escuchando? O... Te escuchamos perfectamente. Adelante, hasta por 3 minutos. Bueno, les comentaba como un saludo muy especial desde Colombia, y quisiéramos mostrarle esta iniciativa, que es una iniciativa transformacional que tiene el Ministerio de Justicia para acercar cada vez más la justicia a los ciudadanos. Se trata del proyecto LegalApp. LegalApp es una especie, para todos nuestros colegas de otros países, como una especie de Google jurídico, donde se le explica a los ciudadanos qué hacer, dónde acudir, qué normativa y qué operador de justicia le puede resolver un inconveniente. Esta herramienta fue vital para el Ministerio de Justicia y del Derecho en la pandemia por COVID-19. ¿Por qué razón? Porque como sabemos, expedir normas y el lenguaje como están explicadas las normas, pues tienen un tecnicismo jurídico que no permite facilitar la comprensión por parte de los ciudadanos. ¿Qué se hizo? Se hizo que a través de esta herramienta LegalApp, los ciudadanos pudiesen conocer desde cualquier momento y desde cualquier lugar del país, desde la comodidad de su hogar, de forma gratuita y desde un lenguaje básico, cómo pueden acceder a esos servicios de justicia durante el COVID-19. Es decir, se les explicaba cómo cobrar esos alimentos, cómo presentar esas demandas a esos correos virtuales, a esos despachos judiciales, cómo presentar esas acciones de amparo o de tutela. Pero no solo a eso apuntamos con esta herramienta LegalApp, sino que buscamos fortalecer las competencias de esos estudiantes de Derecho de consultorios jurídicos. ¿Cómo hicimos? Buscamos que los ciudadanos que no podían salir por las restricciones que hay a la movilidad pudiesen tener una atención a través de un consultorio jurídico, fomentando la práctica de los estudiantes de Derecho y logrando que ellos pudieran ejercer sus prácticas sociales como clínicas en resolviendo inquietudes y dudas gracias a LegalApp. Y por último, un impacto fuerte que tuvimos y acompañado a mucho de lo que se ha presentado en otras experiencias como la de
como es la de México, nosotros también sufrimos de un aumento en los casos de violencia de género. Buscamos que a través de estas alianzas virtuales pudiésemos tener chat virtual para que las mujeres pudiesen poner en conocimiento sus casos y nosotros activar inmediatamente la ruta de protección a víctimas de violencias de género. Ese es como el aporte y el gran impacto que nosotros hemos hecho a través de Legal App, orientar a los ciudadanos de forma clara y sencilla respecto a las rutas de atención al acceso a la justicia. Muchas gracias. No, gracias a ti, Nicolás. Además, muy en tiempo. Y decir que justo instrumentos de justicia digital que nos permitan orientar y entender cómo funcionan los complejos sistemas de justicia y sobre todo en contextos de restricción de movilidad son súper relevantes para poder llegar al estadio que queremos, que es un sistema de justicia que funcionen en favor de la gente, orientados hacia las personas y no hacia las instituciones. Tenemos todavía una práctica más por presentar, pero la comento de manera muy rápida. En este caso es una iniciativa peruana. Me gustaría saber si Álvaro anda por acá o nos acompaña, porque tengo entendido que todavía no estaba, no se había podido incorporar a cuestiones digitales. Buenas tardes. Bien. Álvaro, pues bueno, más bien te dejo a ti que te presentes, que presentes la iniciativa hasta por 3 minutos, querido Álvaro. Muchas gracias. A ver, antes de empezar el contador, déjame ubicar la presentación de diapositivas. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Álvaro Másquez Salvador y vengo en representación del Instituto de Defensa Legal y también de mis colegas de Forest Peoples Program y la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali. Nuestro trabajo desde el año 2005 consiste en brindar apoyo legal y de incidencia a la comunidad nativa de Santa Clara de Uchunlla, en el corazón de la Amazonía peruana. Es una comunidad del pueblo Shipibo Conibo, que viene enfrentándose desde hace ya mucho tiempo al avance de la agroindustria de la palma aceitera, que lo que ha venido causando es despojo y deforestación de los territorios indígenas. Digamos, ¿cuál es el problema que hemos identificado en este caso? Bueno, hay una serie de problemas en uno de los casos más emblemáticos que existen hoy en día en Perú, pero que en primer lugar tienen que ver con causas estructurales del abuso, y puedo contar entre ellas a la violencia que se ha incrementado contra las personas defensoras de derechos humanos que siguen resistiendo, la inseguridad jurídica de los pueblos indígenas sobre sus territorios y la expansión de actividades económicas tanto lícitas como ilícitas dentro de la Amazonía. Solo por mencionar algunos, la ausencia del Estado es total, o casi total, con procesos judiciales que no avanzan, demandas de titulación territorial que no prosperan, protección policial que nunca llega. Y la pandemia no ha hecho más que incrementar la brecha en el goce de derechos que sufre la población indígena. Nuestro proyecto lo que propone en el fondo es devolverle al Estado la capacidad que debe tener para proteger los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas, relacionándonos también con la deuda histórica que existen pendientes para poder hablar de ciudadanía en el corazón de la selva del Perú. Y bueno, ¿cómo lo intentamos hacer? Nosotros ya venimos trabajando en una estrategia que se basa en varios pilares para la restitución del territorio y para su restauración ecológica, también para buscar responsables de las agresiones que ocurren en campo. Nuestra estrategia se basa en el litigio estratégico, valga la redundancia, y al mismo tiempo en las acciones de incidencia nacional e internacional y el fortalecimiento de las organizaciones indígenas. Y creemos que hemos tenido un impacto importante durante los últimos años. Solo durante el 2020 logramos la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de medidas cautelares y de las Naciones Unidas a través de las relatorías especiales que lograron dirigir comunicaciones al Estado pidiendo la atención de la comunidad. Asimismo, también hemos venido trabajando en que no se aprueben normas legales que venían a seguir afectando y deforestando el territorio de la comunidad, y hemos logrado, entre otras cosas, por ejemplo, que el Fondo de Inversiones noruego desista de invertir en Alicorp, la empresa más grande de consumo en Perú y Latinoamérica, que financiaba comprar palma de la empresa 8Surp. Entonces, nosotros seguiremos trabajando con la comunidad y en aras de combatir la impunidad en la Amazonía del Perú, y quiero agradecerles a todos y todas por su atención. Muchas gracias. Hombre, con el contrario, Álvaro, agradecerte a ti y a tu organización por el gran trabajo realizado de nueva cuenta abordando la interseccionalidad
de las desventajas en el acceso a la justicia, ¿no? Que me parece como un elemento súper importante para el reto que nos llama esta tarde. A ver, ahora vamos al siguiente reto. El siguiente reto es que les voy a hacer una pregunta a la cual les voy a pedir que me respondan en el mismo orden que fuimos presentando, hasta por 1 minuto. Y la pregunta es muy sencilla y es la siguiente. ¿Cuál es el principal valor agregado de tu iniciativa para el fortalecimiento del Estado de Derecho? ¿Cuál es justamente ese principal valor agregado? Y me lo tienes que contar y compartir a todas y a todos en 1 minuto. Sé que no es fácil, pero es parte del reto. Querida Keila, quisiera comenzar contigo. Gracias, Alejandro. Bueno, yo diría que nuestra evaluación es independiente, es una evaluación bastante rigurosa que promueve el control social y la rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas. Asimismo, promueve la participación ciudadana y se enfoca en áreas de mayor riesgo de corrupción. Y si lo haces en 30 segundos, mejor. No, impresionante, ¿no? Muchas gracias, Keila. Y me gustaría con la misma pregunta, darle la voz a a Sol, a mi querida Sol, hasta por 1 minuto. Sol, adelante. Gracias, Alejandro. Pues creo que tú mismo identificaste el valor agregado a este proyecto, que son todas las alianzas que hemos forjado pese a la situación por COVID-19, ¿no? Siempre es complejo para la cooperación internacional formular estas alianzas, pero el hecho de que durante un contexto de crisis internacional y obviamente nacional hayamos podido hacer alianza con ONU Mujeres, con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia Española de Cooperación, la Agencia Mexicana de Cooperación, Ecocinema y muchos otros aliados, nos ha permitido dar mayores impactos, generar muchísimo conocimiento en muy poco tiempo y que todo esto se haga con transparencia y en beneficio de las víctimas, en este caso las mujeres víctimas de violencia doméstica y familiar en la Ciudad de México. Buenísimo, Sol. Muchísimas gracias. Fue un gusto volver a escuchar el mensaje principal de esta iniciativa y me gustaría, siguiendo con la alineación de mujeres consecutivas, darle la palabra a Viviana Patal. Viviana, hasta por 1 minuto, cuéntanos. Sí, bueno, muchísimas gracias. El valor agregado del proyecto en el cual nosotras estamos trabajando, pues uno de las, es la innovación que tenemos, ¿verdad? Para recrear la metodología que se debe de utilizar en las comunidades rurales con mujeres mayas para hacer cambios de paradigmas, ¿verdad? Hacer cambios de paradigma en torno a la violencia en contra de las mujeres y la niña, ¿verdad? El otro es el impacto que generamos con la educación y también la sensibilización en los actores comunitarios que tienen la intervención directa para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Entonces, el valor agregado que nosotras vamos viendo es precisamente eso, trabajar en comunidades rurales con poblaciones indígenas y el cambio de paradigma que se va dando para futuras generaciones. Súper interesante y te lo agradezco enormidades, Viviana, y de nueva cuenta, muchas felicidades por el gran trabajo que están haciendo. Me gustaría ahora darle la palabra al juez Antonio Tavares. Querido juez, tienes hasta 1 minuto para compartirnos el takeaway principal. The main message is that even in complex scenarios, actions designed from a rule of law perspective tend to deliver effective results to protect collective interests. Another relevant takeaway is that national coordination and authority can foster a collaborative scenario where different actors may want to cooperate, even if the country is going through many years of institutional deterioration, as the latest version of the rule of law index points out, with solid results. Buenísimo, mi querido juez. Muchísimas gracias. Incluso en 30 segundos, con mucha claridad en cuál es el valor agregado de la iniciativa. Y me gustaría ahora darle la voz a Pablo. Pablo, me voy a redimir contigo, asesor del presidente de la Corte Constitucional de Ecuador. Hasta por 1 minuto, mi querido Pablo. Gracias, Alejandro. Quisiera contarles que dado que la Corte Constitucional es el máximo órgano de administración de justicia en el Ecuador, este proyecto tiene un impacto de gran escala.
Las sentencias que se emiten en la Corte resuelven problemas estructurales del país y sientan las bases para apuntalar el Estado de Derecho en el Ecuador. De allí la importancia de que a través de proyectos como este, las personas puedan acceder de forma más rápida y sencilla hacia los servicios de la Corte. Este es un proyecto de medio término que, como dije, tiene 3 fases. La primera fase la expliqué en mi presentación, pero quisiera decir que las siguientes 2 fases permiten el acceso de nuestros pueblos indígenas, que es muy importante, y además incorporan la última tecnología de la inteligencia artificial. Esto está financiado, como les había dicho, por el Banco Interamericano de Desarrollo y también por el INL de los Estados Unidos, lo que garantiza el largo aliento de este proyecto y nos permite dar un paso cualitativo respecto del cambio en la justicia constitucional en el Ecuador. Muchísimas gracias a ti, mi querido Pablo. Muy interesante de nueva cuenta, y me gustaría ahora ir hasta Argentina con Germán. Germán, para que nos comentes en 1 minuto tu mensaje principal. Bueno, muchas gracias. A ver, el observatorio y la iniciativa creo que tiene como varios objetivos o promueve varios tipos de mejoras. Por un lado, obviamente la mejora en términos de integridad de todo el sistema de compras y contrataciones en un momento tan complicado como en el que estamos viviendo, principalmente en la región, en donde es muy necesaria una adecuada gestión de los recursos públicos. Como consecuencia de todo el trabajo que está haciendo el observatorio, también mejorar la rendición de cuentas por parte de los entes gubernamentales, de cómo se gasta este dinero público para atender las consecuencias de la pandemia, y principalmente el trabajo que viene haciendo una organización como Poder Ciudadano, mejorar el acceso a la información pública a toda la ciudadanía. Vuelvo a reiterar, es la única plataforma que permite poder ver todas las compras y contrataciones públicas que el gobierno nacional viene haciendo. Entonces, mejora también la accesibilidad de la información para la ciudadanía y que la empodera, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Quisiera volver ahora con Nicolás. Nicolás, dije que iba a ser en el mismo orden, entonces regresamos hasta Colombia contigo. Hasta 1 minuto tienes el uso de la voz. Gracias, Alejandro. Desde nuestra iniciativa Legal App, yo considero 3 aspectos importantes y valores agregados que podemos recalcar de la iniciativa. 1, el poder de acercar la justicia a los ciudadanos desde un lenguaje claro y de mano de la tecnología. Eso permite bajar las barreras de acceso y fomentar que ellos se acerquen al sistema de justicia. 2, lograr que los estudiantes de Derecho cambien su perspectiva y su chip, como lo hizo esta pandemia, y busquemos nuevas fuentes y nuevos canales de acceder al ciudadano, como son los medios digitales. Es un punto muy a favor. Y el tercero es buscar cómo de forma pedagógica y de forma sencilla pueden tener toda la información en una sola página web. Toda esa información de los diferentes operadores de justicia, cómo la podemos condensar en un solo sistema de información. Esto logró que más de 5 millones de colombianos pudiesen haber consultado los trámites durante el COVID en Legal App. Muchísimas gracias, Nicolás. Y por último, pero no por ello menos, Álvaro Másquez, por favor, hasta por 1 minuto de la experiencia peruana. Muchas gracias. Creo que hay 4 aportes importantes que podemos realizar desde este proyecto. El primero, que es un caso ya emblemático. Ha sido un trabajo largo de 6 años de construirlo desde el principio, y el día de hoy el caso de Santa Clara de Uchunye es uno de los más relevantes en el Perú en cuanto a la defensa de los territorios de los pueblos indígenas. El segundo es que nuestro diagnóstico del problema y las propuestas de soluciones se han realizado de forma interseccional, recogiendo la importancia, por ejemplo, de combatir el cambio climático, la importancia que tienen los bosques en este proceso, así como un enfoque de género intergeneracional en cuanto a los problemas que atraviesan los pueblos indígenas de la Amazonía. En tercer lugar, es una estrategia que se enfoca en múltiples niveles, tanto en acciones a nivel local, nacional e internacional. Y creo que hemos tenido éxito, sobre todo en este último componente, de forma reciente. Y el cuarto es que apelamos al lenguaje de litigio estratégico, es decir, a obligaciones que ya tiene el Estado peruano y cuyo cumplimiento no puede dejar de garantizar en base a las reglas a las que él mismo se ha comprometido. De acuerdísimo. Y el litigio estratégico te genera beneficios transversales, justamente, no solo para una población, sino para múltiples, lo cual genera o incrementa el impacto. De manera muy interesante, la verdad es que pues tenemos por delante
un momento complejo para los jueces. Yo no sé cómo lo van a resolver, porque tenemos iniciativas más que interesantes, más que exitosas, y además han sido presentaciones muy poderosas. Entonces nos han dado con mucha claridad cuáles son aquellos valores agregados de estas iniciativas y por qué importan, para quiénes importan. A ver, agradecerles muchísimo, primero, a las personas que representaron a sus iniciativas, a las 8 iniciativas en la región. Recordar un poco de nueva cuenta dónde estamos en el proceso. Este es un challenge a nivel global. Hubo una cantidad súper importante de iniciativas que fueron sometidas. Como les decía hace un momento, solamente de ellas un puñado de iniciativas fueron preseleccionadas en cada región. Esas ya son de destacar porque el de estar ahí dentro de tantas, más de 425 proyectos de 114 países que se presentaron, pues el ser preseleccionadas ya es un reconocimiento. Pero obviamente lo que nos interesa es no solo tener la perspectiva de lo que está sucediendo en cada región, sino de lo que está sucediendo en el mundo para avanzar el Estado de Derecho. Y por eso, quienes ya estuvieron aquí se merecen todo nuestro reconocimiento por la gran labor que están haciendo en cada uno de los países. A ver, ¿por qué es interesante el World Justice Challenge? Miren, nosotros en World Justice Project siempre tenemos el gran reto de que el Estado de Derecho es un concepto polisémico, sistémico, multidimensional y a veces súper etéreo. Y es de esos tipos de conceptos que es más fácil saber y entenderlo cuando no existe que cuando existe. O sea, en ausencia uno lo puede ver clarísimo, pero en presencia se complica. Y el World Justice Challenge lo que hace es ponerle rostro, rostro justo a este concepto complejo del Estado de Derecho, y lo hace desde distintas perspectivas, como ya decíamos. O sea, iniciativas que están saliendo desde el judicial, desde el ejecutivo, desde gobiernos locales, alianzas con organismos internacionales, gobiernos locales, sociedad civil, plataformas que empoderan a las personas y que les permiten involucrarse en procesos más amplios, o bien que les permiten tener acceso a la justicia. En fin, cuando los vemos, podemos entender en World Justice Project por qué hacemos lo que hacemos. Y me parece que es un momento privilegiado para darnos cuenta y ver que esto realmente existe, pero también darnos cuenta de los efectos de no contar con el Estado de Derecho, de estar en condiciones precarias, de precarización del acceso a la justicia, o simple y sencillamente vivir en condiciones frágiles, democráticas, que, digamos, lastiman de manera sistemática los derechos. Por eso importa y por eso importa ubicar a las iniciativas que genera el World Justice Challenge, pero también nos importa porque nos da un mensaje esperanzador en el sentido de las cosas están difíciles, son complejas, hay clarísimas tendencias de regresión, pero también hay espacios luminosos, también hay iniciativas que nos hacen pensar que hay condiciones para salir adelante en un contexto súper complicado. Entonces combina todas estas cosas y por eso es tan interesante, y la verdad es que a mí no me resta más que agradecerles a todas y a todos y decirles que esto es una iniciativa. Imagínense, esto pasó en América Latina, ahora todo lo que sucederá en las próximas semanas y lo que implica la organización de esto detrás. Yo estoy aquí dando la cara, pero la verdad es que Ted Picone, Kilian Dorier, Joel Martínez, del equipo de Engagement de World Justice Project, hacen una labor titánica, complejísima, para hacer que esto suceda. Y en el caso de México, por supuesto, a Liliana, a Mariana, a Leslie, a Mario, a Juan, a Ana, a Osvaldo, Fernanda, a Natalia, en fin, espero que no se me haya olvidado nadie. Y sí, una disculpa. Ustedes saben a quiénes me refiero, porque este es un trabajo colectivo, es un trabajo de equipo, y ha sido verlo concretado en estas iniciativas es súper importante y esperanzador. A mí no me resta más que darle las gracias, saber que vamos a seguir en este proceso, que esto no es más que un primer paso, pero que obviamente ustedes están teniendo en el chat ahí algunas, digamos, instrucciones para mantenernos conectados, para identificar dónde van a ser los siguientes eventos regionales en las distintas regiones del mundo.
Y simple y sencillamente agradecerles su valiosísimo tiempo y por supuesto felicitarle a estas 8 iniciativas por el gran trabajo realizado. Kilian, tú eres aquí el gran jefe. Si hubiera algo más que no he dicho que es súper importante, este es el momento de que me recuerdes. Gracias, Alejandro, y gracias por tu moderación y gracias a todos nuestros finalistas por sus proyectos, sus presentaciones, mucha calidad, mucha competición y ojalá les deseo a todos mucho éxito. A los participantes, si quieren hacer más preguntas a los finalistas, si quieren seguir con ellos, por favor regístrense en nuestro Community Forum. Usé el link en el chat, es la cosa más útil. Ya ahí pueden encontrar todos los detalles de todos los proyectos, hacerle todas las preguntas que quieren y también cuando vamos a abrirlo, registrarse para obtener un botón de voto para poder votar para su proyecto favorito. El voto va a abrirse después del Regional Showcase final que tendrá lugar el 14 de abril. Más allá de esto, muchísimas gracias de nuevo, Alejandro, a ti para terminar. Por el contrario, gracias a ustedes y ojalá que alguno de Latinoamérica gane. Sorry. Un abrazo, colegas. Qué gusto. Hasta luego.